Pero vaya si tenemos cosas para ocuparnos en esta hermosa Argentina que no deja de producir información, más allá de que por ahí los medios se entretienen más con las cosas mundanas, como dijimos en el día de ayer, que las cosas verdaderamente serias. Y por eso mi editorial de hoy, yo lo he titulado Requiem para la Corte. ¿Y de qué hablo? Quiero que hagamos un poquitito de memoria, ¿no? Hubieron épocas donde el sector político, sobre todo, decía, fuera la Corte. Eso pasaba en el año 2002, digo, para los más memoriosos y para refrescarle un poco a aquellos que se han olvidado o se hacen los distraídos, o para que se puedan informar la gente joven. Y de ahí, de ese fuera la Corte del 2012, pasó a una Corte para la Democracia, que duró entre el 2003 y el 2007, y de ahí nuevamente a un desprecio por parte del máximo tribunal a los mecanismos de participación y transparencia obtenidos de alguna manera tras el desmantelamiento de la mayoría automática menemista. Bueno, lo único bueno a nivel institucional que heredamos de los inicios del kirchnerismo fue la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Hay que reconocerlo. Algo que con sus idas y con sus vueltas, bueno, duró milagrosamente hasta ahora, cuando muy probablemente de entrar y de permanecer Lijo y García Mansilla, volverá a ser dependiente del poder político como lo fue durante todo el menemismo, quien le quitó la independencia que Alfonsín le otorgó en los inicios democráticos. Pero atento, hoy mismo, la Corte, en acordada, rechazó el pedido de licencia del juez Lijo en términos prácticos, para no irnos tan por las ramas, implica que Lijo no podrá asumir en el máximo tribunal si no presenta primero su renuncia al juzgado federal. Lo que pasa es que Lijo sabe, es como que Tarzán, ¿recuerdan, si me permiten la figura gráfica tan grosera? Se largaba una liana, pero antes tomaba la otra, antes de soltarla. Bueno, Lijo quiere hacer lo mismo, y esto no es posible, según la Corte, según la Constitución, según la lógica inclusive. Bueno, hoy la Corte, insisto, rechazó el pedido de licencia del Lijo y bueno, deberá renunciar al juzgado federal. Cosa que se le complica al Lijo la decisión. Bueno, las provincias, por otra parte, para volver a lo que estábamos diciendo institucionalmente, la provincia cada vez tienen menos poder de decisión en los temas nacionales. Porque, a ver, sin presupuesto dependen de los fondos de Milei. Eso que distribuye Milei a Piacere de acuerdo a la mayor o menor sumisión de los legisladores y sus gobernadores de votarle a favor, incluso aquello en lo que están en total desacuerdo, como ha venido pasando hasta ahora. Eso de que se ufana de algún modo el gobierno nacional diciendo, casi sin fuerza, sin absolutamente nada en el Congreso de la Nación, pudimos sacar leyes importantes. Es verdad, pero también a fuer de amenazas, a fuer de que las instituciones empiecen a resquebrajarse, algo que no es bueno para la democracia. Miren, haciendo una síntesis, con una justicia desprestigiada en general, merecidamente, con un poder legislativo partido en 1000 pedacitos y con gobernadores que más bien son virreyes
virreyes del poder nacional, obviamente, del poder central, que le hace hacer lo que él quiere. Ya no hay división de poderes simplemente porque no hay poderes para que se puedan dividir. Eso es grave cuando la república se asienta precisamente sobre tres poderes fundamentales. La prensa, por otra parte, incluso como contrapoder, también cae víctima del desprestigio general. Tanto los kirchneristas como los mileístas armaron el periodismo militante y comprado, aunque lo quieran negar, que afectó de algún modo o de todos modos el prestigio de todo el periodismo, no solo de los vendidos al poder de turno, porque a la opinión pública se le hace muy difícil distinguir unos del otro. Y quedan las redes, que en general, y bueno, son más cloacales que virtuales, porque en ellas la gente exterioriza más sus broncas que sus razones. En este caso de difícil de pronunciar, desinstitucionalización, o sea, falta de instituciones, si quieren, para ser más contundente, casi total. Lo único que milagrosamente sobrevivió como una isla de institucionalidad fue la Corte Suprema de Justicia, la única institución que se mantuvo independiente durante todo lo que va de este siglo. Y ahora esto parece que también se acaba. Y entonces ya no seremos institucionalmente nada. Pienso que la autoridad de Milei está puesta a prueba. En mi humilde opinión, casi todo lo rescatable de Néstor Kirchner fue la reconstrucción de la autoridad política y la corte que construyó. También, en mi modesta opinión, hasta ahora lo más rescatable de Milei es su plan económico y la reconstrucción de la autoridad política que logró a través de su persona, luego de la cuasi anarquía fernandista que Massa además profundizó. Y no obstante, y eso es lo preocupante, en estas últimas semanas su autoridad está empezando a perder credibilidad por una batería de errores autoinfligidos y absolutamente innecesarios. Les recuerdo, si me permiten, los dos centrales, aparte del hijo, ¿no? Primero, el LibraGate, que generó profundas dudas sobre la veracidad y la profundidad de los conocimientos económicos que Milei dice tener, porque es imposible que un economista profesional de fuste como él, cuando era asesor privado, por ejemplo, aconsejaba también sobre el Bitcoin, que además ejerce la presidencia de la nación, con toda la información a la cual desde ese magno cargo puede acceder, cometa un error de tamaña magnitud y de tamaña torpeza, aunque ahora lo quieran tapar y lo quieran correr a un costadito, suponiendo, como sinceramente seguimos suponiendo, que fue solo un error. Y segundo, y para mí lo más grave, lo de Zelensky. Eso afectó otra de las cualidades que se suponía Milei tenía para sostener una autoridad, además del conocimiento técnico-económico, el coraje político, aunque lo expresara de malos modos. Pero esta agachada en sus convicciones, porque debido a su ideología libertaria, Milei cree por principios en Zelensky y odia a Putin. Pone en duda su valentía política en los momentos cruciales. Darse vuelta en una convicción esencial porque se lo manda Donald Trump
es algo más que una cuestión de realpolitik. Es algo, miren, que pone en cuestión su firmeza, su coraje, su decisión y valentía para sostener posiciones cruciales e irrenunciables, aunque sea de malos modos. Se fue, como arena entre los dedos, porque sus retracciones ante el Papa o ante el presidente chino, recordemos, pueden efectivamente considerarse arrepentimientos por realpolitik, ya que Milei antes había insultado a los dos, acordémonos. Pero negarse a considerar que Putin haya invadido Ucrania porque se lo ordenó Trump, o para quedar bien con él, lo mismo da, ¿no? No es realpolitik. Es un acto de pusilánime. Sobre todo, después de un año en que consideró a Zelensky el principal héroe de la libertad en el mundo, vino a la asunción de mando de Milei. Es preocupante un hombre que se hace el malo con los que tienen menos poder que él. ¿Vieron cuántos echó de su entorno por desobedecerlos? Pero que afloja hasta un principio, hasta sus propios principios, con los que tienen más poder que él. Eso es preocupante, y eso hay que decirlo. Con actitudes como esas se resquebraja la autoridad política y la firmeza personal que hoy es necesario que un presidente argentino tenga para poder conducir un país sin instituciones y siempre al borde, si fracasara el plan económico, al borde de naufragar nuevamente en las aguas de la anarquía. Pero no la que quiere Milei, que es puro macanerío ideológico, sino la real, la que tuvo siempre la Argentina en sus momentos de caos, tanto en 1820 como en el 2001, 2002 y de algún modo también en el 2023. Una anarquía que no es anarco-libertaria, sino anarco-caótica. Y si la autoridad presidencial se pone en duda por incapacidad técnica, criptogate, y o por falta de coraje político, Zelensky, hasta la institución Milei se va desinstitucionalizando. En fin, yo debía decirlo, que con una nueva corte adicta, de imponerse los dos nuevos decretados, uno ya está, el otro entró en un limbo jurídico por ahora, de esto vamos a hablar en un ratito también. Pero de suceder, se acabaría la corte de los milagros, esa que sobrevivió defendiendo a rajatabla la institucionalidad, mientras casi todo el resto de la clase política, con honrosísimas excepciones, la iba destruyendo. Ahora todo indica que está finalizando el milagro y que volveremos a tener otra vez una corte con su mayoría al servicio del poder político de turno, si termina conformándose como Milei pretende. Una pena, una verdadera pena. La justicia, esa de los ojos vendados que mostrábamos recién en imagen, y esa justicia debe estar llorando. Y tal vez nosotros, los ciudadanos, padezcamos las consecuencias. Eso está pasando.